Cuando llegué a Estados Unidos, pues la mira nos agarró allí, la mira. Nomás a mí sí me trató muy mal porque corrí, me asusté mucho. No, que la mira, había unos arbolitos así, él corría por allá y yo por acá. Cuando me regresaba para acá, él mira otra vez para allá. Se enojó el último. Chatao fucking mi chicano, decía. No sé qué quiere decir eso. Me dio un patán en el ojo. Un patadón fuerte. Es que me asusté mucho y luego... Los tres juntos nos amarraron con un fierrito aquí, pues, no como dicen eso. Yo me quería soltar, más me apretaba el fierrito. Me dolió mucho. Me quería quitar, pero no me puedo quitar porque entre más apretado, no sé, duele mucho. El futuro, o sea, es para los jóvenes que vivimos en lugares como ese, es salir y buscar oportunidades lejos de allí, salir y encontrar nuevas oportunidades de crecer. Si nos quedamos ahí, vamos a terminar 3 metros bajo la tierra o uniéndonos a cosas que no queremos hacer. Y entonces empecé a comprender y entendí perfectamente desde el momento que me golpearon la primera vez que no estaban jugando y que sí en verdad querían que me les uniera o que de plano me iban a matar. Mi recorrido, el momento que decidí venirme, pues no lo pensé 2 veces. La última vez que me amenazaron me insinuaron que era la última vez, que era la última amenaza y pues no pude dormir y a suspensas de que si iba a estar vivo para contarla o no, pues decidí venirme. No lo pensé 2 veces. Le pedí a mis abuelitos que prestaran dinero. Me vine con una cantidad muy pequeña. Tuve que caminar como 2 horas para tomar un taxi, irme a donde se compra el boleto. Y el boleto estaba un poco caro, pero no me importó, o sea, solo me importó salir de ahí, huir. Me importó tener seguridad, aunque sea solo por un momento. Durante el transcurso de mi viaje, pues me dio miedo porque no sabía que si me iban a bajar por ser menor de edad o que si me iban a secuestrar, porque había visto situaciones en que a las personas que viajan a veces las secuestraban por los narcotraficantes o porque eran bajados por la migración o no sé, que se quedaban perdidos. Entonces me dio miedo, o sea, recorrer casi de frontera a frontera el país y o sea, no imaginar de lo que me iba a pasar o de qué iba a ser mi situación en el transcurso de mi viaje. Me dio miedo de que me vine sin saber de cómo le iba a hacer, ni tener conocimiento sobre el proceso que iba a llegar a la hora de estar acá. Solo me interesó llegar. Un día llegó que pues siempre que salía de la escuela pues había unos señores que me vigilaban y pues un día salí y pues nada, cuando los agarraron nos dijeron que si no cooperábamos nos iban a violar y nos iban a vender.
cuando iban pasando unos señores en unos caballos, pues ya nos soltaron. Pues a uno de ellos les tocó que salir corriendo para poderse subir a la camioneta. Nosotros le pedimos ayuda a los señores, pero no nos hicieron caso. Pues lo que hicimos fue que nosotros salimos corriendo para nuestras casas y pues ya nos salimos durante 15 días. Pues no me había salido de mi país ninguna vez, pero si lo hice fue por mi seguridad y pues me sentí un poco triste porque al saber todo lo que tenía que recorrer y todo lo que iba a pasar, y pues nada, pues aquí estoy, nomás que cuando me da tristeza saber, pues dejo eso atrás y pues siempre sigo con la mirada para adelante. Porque si sigo con eso de lo que me pasó, pues nunca voy a superarlo lo que me pasó y voy a seguir con ese trauma. La razón es porque en el país de origen, el lugar de origen de ellos, hay mucha violencia. Se vienen por asuntos económicos y lo más importante también que se vienen por asuntos huyendo de sus países. ¿Por qué? Porque ellos al no tener dónde trabajar, hay personas que hacen cosas indebidas como a lo mejor estar cobrando plazas a como ellos me lo mencionan. Entonces los quieren agarrar a ellos, como son menores de edad, los quieren agarrar a ellos para que pertenezcan a hacer cosas indelictivas y ellos no quieren meterse en problemas. Entonces lo que ellos les hace, que no quieren hacer cosas malas, no quieren hacer malos, que me dicen, Minor, yo no quise hacer malo, yo no quise robar, yo no quise secuestrar, yo no quise hacer esto y no me quedó otra que huir de mi país. Entonces ellos huyen por diferentes cosas, no tanto economía, huyen por economía, huyen porque sufren de personas que los extorsionan, huyen porque son amenazados, huyen porque son maltratados. Ellos huyen por muchísimas cosas que están atentando contra su vida. Esa es la razón de ellos. Es más por la pobreza que ellos huyen también, no por la riqueza. Porque me han mencionado jóvenes aquí, Minor, ¿tú crees que si yo no tuviera problemas en mi país, yo me voy a venir? ¿Tú crees que si yo tuviera dinero en mi país para sobrevivir o para vivir con mi familia o para estudiar, yo voy a huir? Yo no voy a ir. Entonces son cosas de que muchas veces a lo mejor mucho gobierno no los ve, ni su propio gobierno los ve, porque ellos están huyendo, cuando en realidad ellos vienen y nos platican las cosas reales, porque ellos huyen. Entonces nosotros los entendemos y los comprendemos, que sí es posible que ellos tengan ese tipo de problemas, porque ellos deben de huir. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que si fueran ricos, tuvieran suficiente dinero y no tuvieran problemas, por lógica pienso que nadie huiría y nadie saldría de su país. Vienen de lugares tan oscuros y tú das una cosita bien chiquitita y quieres cambiar, quieres proteger y quieres así. Y dices, no es suficiente este tiempo, no es suficiente una clase, no es suficiente una casa, no es suficiente. Es gente, pero es gente bien chiquita que va empezando su vida y la va empezando de una manera horrible. Son cosas pavorosas que yo me considero una persona decente, que en el mundo decente en el que yo vivo sucedan ese tipo de cosas. No lo puedes dimensionar, no lo puedes tragar, no lo puedes medir, no puedes pensar que eso es posible. Niños que vienen, que les dices, hola mi amor, brincan. ¿Te imaginas de dónde vienen? Del hoyo tan profundo del mundo donde vienen. Lo que hago yo aquí es una pincelada, así, nada más, por encimita. No es nada. Y yo estoy dando todo. Y los que estamos aquí estamos dando todo. Pero en su vida es una pincelada. Pero esa pincelada sí hace la diferencia. Hace mucha diferencia.
Para mí, al estar aquí, sinceramente, cuando muy llegué, pues sentía un poco de pena o miedo de cómo me van a tratar, porque hay personas acá de diferentes lugares y me dio miedo de que, o sea, me trataran un poco mal o me menospreciaran o me discriminaran. Pero al entrar acá y convivir con las personas, con los que están los encargados de acá, pues me impresioné mucho, me impresioné la verdad completamente de que sí hay personas a las cuales sí les importamos, no importando de dónde somos o cuál es mi creencia, cuál es mi situación económica o cuál es mi color de piel. Me sorprendió mucho porque hay muchas personas que nos visitan y nos preguntan que cómo estamos o nos hacen, o sea, recordar del por qué estamos acá y nos apoyan con palabras, o sea, de aliento y nos motivan a seguir adelante, que el estar acá te hace sentir seguro, te hace sentir tranquilo y al conocer a más personas de diferentes lugares, conocer sus historias, te hace sentir que no eres el único que pasa por problemas y te hace sentir de que, o sea, tienes, o sea, la meta de estar allá y que tienes la posibilidad de lograr el sueño que has deseado, que es estar tranquilo, no estar inseguro, y me tratan como si casi fuera de su familia, aunque no lo soy, o sea, casi como un hijo o algo así. Las labores que se hacen aquí en Casa Inca es que se le da el hospedaje a los menores migrantes, se les da alimentación y se les da asesoría legal. Entre esos tenemos consultas médicas, tenemos apoyo psicológico, tenemos el apoyo de los abogados en casos críticos de los niños, que los apoyan con su asilo político, y tenemos muchas actividades que nosotros podemos brindarles a los jóvenes para que ellos no se sientan aburridos, no se sientan como solos encerrados. Aquí en esta institución nadie está encerrado, nadie está por obligación, todos están por voluntad. Tenemos la puerta abierta, que a la hora que ellos quieran ir a la tienda a una cuadra, se les da ese permiso. Entonces la labor de nosotros es de cuidarlos, y en el caso de que si ellos tienen un problema crítico que no pueden regresar en México porque han sido amenazados, como por extorsiones o por otros motivos más críticos, entonces los abogados se ponen de acuerdo con los familiares, con sus papás, y nosotros los tenemos aquí hasta el tiempo que sea necesario que el abogado los pase a Estados Unidos con asilo político. El primer grupo que atendí era como enseñarles a llenar una solicitud de empleo, a hacer una carta formal, que ellos empezaran a soltarse en su escribir y en el usar el idioma que ya dominaban, y otros a pensar en español y escribir y leer en español. Muchos venían sin saber leer ni escribir, y aquí empezaron a conocer vocales, letras, y empezar a trabajar con eso. Cuando empezaron a llegar las caravanas, me tocó escuchar comentarios muy agresivos, que se vayan, que se regresen, que hacen aquí. Híjole, y yo decía, pero es que no saben, no tienen idea de lo que están pasando. ¿Quién se va a querer salir de su casa huyendo, sin nada, a otro país desconocido, donde no sabes qué te va a pasar, ¿no? Por todo lo que vas a atravesar? Entonces, pues sí, yo creo que es parte de construir una conciencia social, de ayudar, ¿no? Y apoyar a los que menos tienen. Yo pienso que si no hubieran estas instituciones, ¿dónde quedaría la población de niños menores no acompañados? En la calle. ¿Y qué estamos viendo en la calle? ¿Qué hay en la calle? En la calle hay muchísimas cosas, muchos peligros. Entonces, son niños que viajan a la deriva como un barco sin brújula. Es una experiencia que ellos, al llegar aquí, es una experiencia que ellos han pasado durante toda la trayectoria, el proceso de camino, que se han arriesgado sus vidas. Y si llegando aquí no hubieran estas instituciones, pues más riesgo correría. Entonces, estas instituciones lo que hacen es salvaguardar la integridad de la vida de los menores migrantes no acompañados. Y esa para mí es una bonita labor. La mía es una bonita labor. Otra que la entiendo de mucho tiempo
y otra que me gusta, el apoyo a los menores. Y todo lo que hacemos aquí con los menores, todo se hace con gusto y todo se hace con ese corazón en la mano, con ese espíritu y con la fe que su último brinco sería para Estados Unidos, con la fe que ellos cumplan su sueño, a como muchos lo han cumplido hasta ahorita. Pues lo que significa para mí estar acompañada es que no estoy sola, sé que puedo confiar en alguien, pero a veces no se puede confiar de uno de cualquiera porque no todas las personas son iguales. Y pues acá me siento segura porque tengo esa confianza y pues sé que aquí me van a ayudar y me van a escuchar. Mi experiencia más bonita pues ha sido que pues yo pueda expresar todo lo que tengo y sacar todo lo que siento de tristeza. Pues eso me ayuda bastante porque ya no me quedo con eso, me desahogo demasiado cuando comienzo a hablar de eso porque sé que ya no lo voy a tener y lo estoy sacando. Es como la zona libre de violencia, de ridículo, de vergüenza. Aquí es la zona de paz, o sea, donde puedes estar seguro, donde todo lo bueno y lo bonito y lo lindo puede suceder. O sea, aquí estás a salvo de todo, en esta casa. Pienso yo que el mayor logro que hemos tenido es de que existe la casa desde el año 1991 y hasta la fecha del año 2017 se atendieron 90,000 menores migrantes no acompañados, que son de 17 a 13, 12 años, y hasta la fecha sigue existiendo. Y la mayor población que tuvimos, que nunca nos vuelvo a repetir porque para mí es algo emocionante, que nunca nos imaginábamos nosotros tener esa población de los 168 de Caravana, que Casa Inca nunca dijo, ya no quiero más, ya nadie más puede apoyar y no puedo más. Casa Inca al contrario, estuvo casi, si era posible, más de 16 horas diarios trabajando y jamás cerró las puertas a nadie en Casa Inca, que ese es el mayor logro y yo creo que es el reto que hemos tenido durante todo el tiempo. Yo sorprendido de, o sea, ¿en serio me van a ayudar? Y pregunté, ¿y no me van a cobrar? No, acá hacemos todo gratuito. Y, o sea, me sorprende de que en lugares donde transcurrí mi viaje, o sea, hay personas a las que solo les importaba el recibir algo a cambio. Y acá no, acá hacen todo gratuitamente, lo hacen por sentir o sea, ayudar a nosotros, o sea, superar lo que estamos pasando. O sea, sienten ese lado humano. Un muro creo que no es suficiente para que puedan poner y tapar a lo mejor a la gente, a niños. Imagínense, le ponen un muro a un niño. Oye, ¿cómo le vamos a poner un muro a un niño? A un niño indefenso. Entonces lo que me motiva más es de que yo al ver el niño que llega destrozado aquí y al momento que está aquí voy viendo cambios en él, en su vida ya, voy viendo cambios en él, en su forma de ser. Eso es lo que más me motiva a mí para que ellos traten de bloquear toda la maldad que vivieron allá y enseñarles lo bueno. Yo soy maestra porque siento que es mi forma de ir salvando al mundo. Ayudar. Traen historias muy fuertes. Que uno no se imagina. Vienen de situaciones muy riesgosas. Son menores de edad, son niños y vienen solos. El ayudarles es como hacer algo por ellos, algo como le decía yo a Rafa, le digo, es que lo que tú aprendas no te lo van a robar, nadie te lo va a quitar nunca, te pueden quitar todo, menos lo que tú sabes, lo que tú aprendas. Eso siento que es de lo más valioso, dejarles algo que nadie les va a quitar. Mi mayor deseo no era conocer Estados Unidos, mi mayor deseo no era estar acá, mi mayor deseo era vivir tranquilo, era tener una carrera, vivir bien,
si Dios primero me permite estar allá, quiero seguir estudiando y tener una carrera en la cual yo me pueda apoyar y ayudar a más personas, porque como me ayudaron, también quiero ayudar a las demás personas que viven lo que yo viví, porque también son historias muy diferentes a la mía y quiero tener empatía con ellos también. Pero mi mayor anhelo es tener una carrera, ser arquitecto y construir muchas casas, edificios, estadios, no sé, puentes, todo lo que se pueda construir. Bueno, pues para comenzar, pues tengo unas pocas palabras. Agradecer a Casa Inca por el apoyo que nos ha dado y nos ha brindado. Y también agradecer, pues no lo van a ver las maestras, pero agradecer también a ellas por su tiempo que han sacado y por tenernos paciencia y por enseñarnos y para que nosotros aprendamos más. Pues me gustaría que siguieran hubiendo más instituciones para que sigan apoyando más a migrantes. Agradecer también a los abogados que nos han apoyado y también agradecer a las personas que nos han cuidado acá en Casa Inca. Y pues nunca terminaré de pagar lo que han hecho por mí. Mil gracias. Siempre los llevaré en mi corazón y que Dios los bendiga hoy y siempre. Gracias.